Bien, ya estamos. Bueno, entonces continuando, el Bacillus anthracis ya, es una bacteria que vive principalmente en el intestino de algunos animales. Ahora, esta bacteria es una bacteria que es productora de esporas. Ya, la espora es una forma que tiene algunas bacterias de protegerse, de defenderse, pero al mismo tiempo es una forma de reproducción que pueden tener algunas bacterias. Entonces les voy a dibujar para que entiendan un poquito cómo suele ser esto. Una bacteria, pongámosle que sea esta, cuando se divide en dos hijas, ya estas son iguales, ¿no? Las dos son idénticas, ¿ya? Y luego, obviamente, cada una de ellas se va a volver a dividir en dos iguales. Ya, vamos a poner acá otras dos, solamente de una. Ahí está. En teoría, se deberían dividir, como decía, en dos iguales. Sin embargo, las que producen esporas, cada cierta división, alguna de ellas, pongámosle esta última que hemos dibujado, es más pequeñita. Así pongámosle. Ya, o sea, más pequeñita de lo que sería su hermana. ¿Ya? Pero genéticamente son iguales. Simplemente, esta de acá está su líquido reducido. ¿Ya? Y es como si estuviese durmiendo. O sea, después de esta división, la hermana, que en teoría es idéntica, es más pequeña, ¿ya? Y es como si estuviese ahí durmiendo, o sea, no está activa. Una vez que pasa esto, su hermana se va a mover. Vamos a borrarla. ¿Ya? Y vamos a dibujarla acá. Su hermana se va a mover y se va a envolver alrededor de ella, haciendo esto de acá. Sí. Vámonos. ¿El señor acá? Ya, lo que sería la misma fagocitosis que vimos, pero en este caso no para defender, sino se lo mete adentro a su hermana. Ya, la va a meter adentro de ella a su hermana. Una vez que ocurra esto, vamos a poner aquí. Entonces, pongámosle que esta es la hermana y aquí adentro está la hermana, ahí adentro. ¿Ya? O sea, después de haber hecho ese proceso, ya termina metiéndola adentro. ¿Ya? Una vez que está adentro, ya esta hermana, la que está afuera, le va a empezar a fabricar a la otra hermana una capa protectora alrededor de ella. ¿Ya? Entonces, vamos a decir, empieza a fabricarle una capa protectora alrededor de ella, ¿sí? ¿No? De tal manera que esa capa protectora la va a proteger a la espora de cualquier evento que pueda ocurrir en la naturaleza. Entonces, ay, ese impulso, ya, digamos así, es la capa que le ha fabricado.
¿Ya? De tal manera que esa bacteria dentro tiene a una espora. Entonces una espora, fíjense, es una bacteria, pero que no ha desarrollado como la otra, y que su hermana le está fabricando una capa protectora alrededor. De tal manera que cuando esta hermana de afuera muera, o sea, al momento de morir, la espora queda libre. La espora es algo así como una semilla. Está suelta ahí, pero no va a desarrollarse hasta que caiga en un ambiente adecuado. Entonces esta espora puede sobrevivir a muchas cosas en el medio ambiente, la luz, la sequedad, el calor, incluso en algunos casos. Miren, a tal punto que las esporas no mueren fácil, ni con desinfectantes, ni con nada. Ya que para matarlas necesitamos lo que se llama esterilización, que esa es la única diferencia, por si acaso, entre esterilización y desinfección. El hecho de que al esterilizar, mato las esporas. Ya. Entonces, las esporas son difíciles de matar. Cuando esta espora cae en el lugar adecuado, donde hay agua y alimento para ella, que en este caso pudiese ser nuestro tejido, ya la espora, esta capa protectora que les decía, se rompe, ya. A ver, se rompe y la... Espérate. Está mal el pulso. Bueno, ya está. Ya. Se rompe esa capa protectora y empieza a absorber agua y por lo tanto va a empezar a aumentar de tamaño hasta que alcance el tamaño original que debería tener. ¿Ya? Una vez que hace esto, otra vez empiezan a dividirse. ¿Ya? Entonces, eso es una espora. ¿Ya? Es el mismo agente. ¿Ya? Ahora, en este caso, es importante comprender lo de la espora y también otros que vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Porque lo que pasa es acá lo siguiente. Sucede que, como decimos, esta bacteria vive en el intestino de algunos animales. Está ahí activa y a ellos no le está causando ningún problema. ¿Ya? Sin embargo, cuando este animal defeca, al defecar salen las bacterias y las heces se empiezan a secar. ¿Ya? Y al hacer esto, la bacteria muere. La bacteria va a morir, ¿no? Y al morir la bacteria, ya la espora va a quedar libre. Entonces, en ese suelo, en esa tierra donde estaban las heces, al final quedan las esporas. ¿Ya? Ahora, esta bacteria va a producir dos enfermedades dependiendo de cómo la espora llega a nuestro cuerpo. Por eso es importante entender cómo ocurre esto. ¿Ya? Si es que la espora cae en una herida, en una puerta de entrada en la piel, como hablamos el otro día, va a desarrollar el anthrax cutáneo, que eso es lo más común que suele pasar. La otra sería que inhale la espora, o sea, la respire. Si yo respiro esta espora, puede desarrollarse en pulmón produciendo el anthrax pulmonar, que es peligrosísimo. ¿Ya? Si la comemos, entra al intestino, pero esta bacteria ahí va a abrirse, pero no le gusta vivir y tanto se sale o se muere. Así que no produce nada en el intestino. Solamente sería en piel y en pulmón. Entonces produce el anthrax pulmonar y el anthrax cutáneo. Entonces empezaremos con el anthrax cutáneo. Entonces están viendo, es cuando la espora cae en una lesión de la piel. Es frecuente ver en personas que trabajan con ganado, ¿ya? En personas que van de paseo al campo, ¿no? Y se recuestan en cualquier lado. Algo que yo siempre suelo decir es que, a menos los que saben, la vaca, el caballo, perdón,
cuando cruzan el río siempre defecan, ¿ya? O sea, siempre van a defecar, ¿ya? Eso, ¿ya?, hace que la playa de cualquier río tenga estas esporas, ¿ya? Entonces, si una persona va al río, pongámosle, y se recuesta en el río, ¿no?, y tiene una heridita en la piel, ¿no?, y esa piel apoya en el suelo donde está la espora, entonces pudiese darle el anthrax, ¿ya? Lo mismo pasaría si van a una zona donde hay ganado y se echan, se recuestan o tocan algo con su mano y tiene una lesión y está la espora ahí, ¿ya? Entonces, en esos casos pudiese producirme el anthrax cutáneo, ¿ya? Son las situaciones. Ahora, ¿qué es el anthrax cutáneo? El anthrax cutáneo se va a caracterizar, por una úlcera, ¿ya?, pero que empieza con una pústula. A ver, ¿qué está pasando a mí? Ya. Entonces empieza con una pústula que va aumentando de tamaño hasta que se convierte en una úlcera. Ya. Ya, a ver. Okay, esa es la grabación del video anterior. Recién terminó. Bien. Entonces, es una pustulita. Para entender esto, tienen que conocer que es una pústula y cómo es esta úlcera. Entonces les voy a mostrar que es una pústula. Ya todos ustedes han debido tener una ampolla ya alguna vez. Ya, así que saben que es una ampolla. Ya. Sucede que cuando son bien pequeñitas y miden menos de medio centímetro, no le llamamos ampolla, le llamamos vesícula. Entonces, si alguna vez tienes la diferencia entre vesícula y ampolla, es el tamaño. Son iguales, pero las vesículas son de menos de medio centímetro y las ampollas son de más de medio centímetro. Ahora, una vesícula que en su interior tenga pus es una pústula. ¿Ya? Entonces, eso es importante para diferenciar de vesículas que hay en otras enfermedades que vamos a ver más adelante. Entonces, si ustedes ven bolsitas así chiquititas con líquido, ¿ya? Si es líquido claro, como este, por ejemplo, ya si ustedes ven, no es pus, así que eso no es pústula. Para que sea pústula, tiene que tener pus, como esta, ¿ya? Entonces, ustedes ven, es una vesiculita, o sea, con una ampolla chiquitita, ¿no ven? ¿Ya? Y con pus en su interior, ¿ya? Eso es una pústula. Entonces, esto empieza así, pequeñito, ¿ya? Con una bolsita de pus. Esto va a ir creciendo y con el tiempo se va a convertir en una úlcera con tejido necrótico. Pero vamos a verlo eso ahora. Ahí. Bien. Entonces, como decía, empieza de esa manera y va creciendo así, más o menos, miren. Ya se va volviendo más negro, necrótico, ya con esto que ven al centro negro. Ya. Antes de eso puede que sea así, con una pustulita, como están viendo, con su centro negrito. ¿Ya? Y va a ir creciendo hasta convertirse en una úlcera, así como esta. Ahí está, más o menos. Esta. ¿Ya? Bien, una úlcera, ¿no?, que tiene adentro tejido necrótico. El tejido muerto, que eso significa tejido necrótico, cuando está muy superficial, se seca y se vuelve negro, ¿no? Así. Pero cuando tiene un poco de humedad, se vuelve blanco. Entonces, por eso ven que podemos encontrarlo con color negro o blanco. Generalmente,
la parte superficial, como esta imagen, va a ser negra. Si yo agarro y saco esto, lo pelo, como decimos, adentro va a estar blanco, ya que el tejido muerto, cuando está dentro del cuerpo, como se mantiene húmedo, es blanco, ¿ya? Alrededor va a ser doloroso, obviamente, los signos de inflamación que hemos hablado, va a estar doloroso, hinchado, ya, caliente, no sé bien, todo lo que es inflamación, ya, alrededor de esto, ya. Y esto va a ir creciendo, ya. Si yo agarrase una pinza y lo sujeto con la tijerita, puedo ir cortándolo, porque eso es tejido muerto, no duele el tejido muerto, ¿ya? Y eso tiene que ver con la curación, ahorita vamos a ver. Entonces, es lo típico que se suele ver con el anthrax, ¿ya? Sin embargo, a veces puede comportarse parecido a un pochiche, ¿ya? Y por eso a veces lo suelen confundir. Por ejemplo, miren, no tiene esa típica imagen de rato que han visto con un tejido negro o abierta la úlcera, sino parece un pochiche, ¿ya? El detalle está en el momento de abrirlo. Si yo agarro un pochiche y lo corto acá, lo normal es que salga pus. En este caso, cuando yo abra acá, no va a salir pus. Voy a encontrarme adentro con una masa blanca, que es obviamente el tejido muerto que le está diciendo ahí adentro. Pudiese salir un poquitito de pus, pero generalmente no suele haber. Es simplemente una masa blanca. Si esto lo dejásemos por otros días más, va a empezar a también volverse negro, como les hemos anteriormente, y también va a ser lleno de tejido necrótico, ¿ya? Entonces, ese es el anthrax cutáneo, ¿ya? Ya lo están reconociendo. A ver, aquí hay uno igual típico, es la imagen característica que están viendo, ahí, ¿ya? A ver, este es otro muy típico del anthrax, ¿ya? Miren, una úlcera y al fondo ese tejido negro, a lo que les refiere con tejido necrótico que menciona en lo que les he estado mostrando o lo que han visto, ¿ya? A ver, estos no son. Bueno, creo que no hay más, ya. Estos ya son casos severos, obviamente, de anthrax, en los cuales, para llegar a ese punto, se dan cuenta, una persona tuvo que tener mucho descuido, o sea, llegar a tremenda ulcerota, ¿ya? Eso no ocurre en 1 o 2 días. Para esto seguro han pasado semanas. Ya, los menos pacientes no aguantan porque duele mucho y muchos van a venir en tamañitos como esos que les he estado mostrando, pequeños, ¿no? A lo máximo de este tamaño, porque es doloroso, ¿ya? Entonces es muy difícil ver que venga tan grande. Otro detalle es que casi siempre vamos a encontrar en los puntos que usamos para apoyarnos, ¿ya? Es muy difícil que lo veamos, por decirle, en el cuello, en el tórax o en la ingle, porque no apoyamos. Acuérdense que es la espora la que tiene que entrar en una lesión. Entonces, generalmente puntos de apoyo, como están viendo, dorsos, la mano, la pierna, ¿ya? Bien, eso sería entonces el anthrax cutáneo. ¿Qué tratamiento vamos a dar? Penicilinas o cephalosporinas. También se puede dar ciprofloxacina. En el caso de la penicilina, se puede usar la penicilina benzatínica, que es el famoso Terbosil, ¿ya? En ese caso, y eso incluso la gente en el campo sabe usarlo, ¿ya? Se coloca la mitad de la ampolla intramuscular y la otra mitad alrededor de la lesión, de la úlcera, ¿ya? Bien, eso frenaría la bacteria, pero la bacteria, como tiene esporas, ya vamos a matar a los que están vivos, pero las esporas van a seguir vivas. De tal manera que cuando el antibiótico pase su efecto, la bacteria va a volver otra vez a atacar. Entonces, para el tratamiento no solamente basta colocar el antibiótico, hay que hacer la debridación, ¿ya? La debridación es un proceso clínico, ¿ya?, que nosotros hacemos, que consiste en limpiar una lesión de tejido muerto. En este caso, lo que vamos a hacer es a úlcera, vamos a hacer una pincita, como decía hace rato, con una tijerita, y empezamos a cortar
ese tejido muerto. Como es muerto, no duele, así que no necesita anestesia, pero hay que ser muy delicado de no tocar el tejido vivo, ¿no? Porque ahí sí obviamente al paciente le va a doler. Entonces se agarra, se saca todo ese tejido muerto lo más que se pueda. ¿Ya? A veces, y eso en la mayoría, no se puede sacar todo en la primera, porque ese tejido muerto está bien pegado a veces al fondo. Entonces vamos a sacar todo lo que podamos. Ya en la siguiente curación volvemos a sacar otro tanto y así cada curación hasta que hemos sacado todo ese tejido muerto y la herida queda en tejido de granulación. ¿Ya? El tejido de granulación, ahí les voy a mostrar, es cuando ya queda rojita la lesión. A ver, les voy a mostrar acá. Ahí está. Bien. Este, por ejemplo, es tejido de granulación. Ya, es rojito, miren. ¿No? Por decirles, una úlcera va a estar así, a mitad de curación. Ya le hemos sacado todo el tejido muerto y queda así con esto blanco que ven, que es todavía restos de tejido muerto o fibrina que el cuerpo produce, ¿ya? Y mientras esté así, todavía la cicatriz, o sea, la herida no va a cerrar y aquí pudiese haber esporas. Entonces tenemos que sacar todo eso. Como está bien pegado, como ven, no es fácil. Entonces en cada curación agarramos una gasita y frotamos esto de acá. También podemos usar cremas que ayudan a esto, ¿no? Como Irupsol u otros que contienen colagenasa, que ayudan a que esto se desprenda más rápido, ya hasta que queda bien rojito como eso, ¿no? Así es rojito. Eso significa que ya puede empezar a cerrar la herida. Mientras tanto, no tenemos que dejar que se cierre, ¿ya? Y para eso lo vamos a rellenar el hueco con gasas, ¿ya? Ponemos gasas empapadas en povidona y lo rellenamos el hueco, ¿ya? Así no se va a cerrar la úlcera. Ya, cuando ya está así, entonces ya podemos sacar esas gasas y dejar que eso vaya cerrando, ¿ya? Es un proceso que tarda casi 3 semanas en la mayoría de los casos. Es largo el proceso de cicatrización y para el paciente obviamente muy doloroso, ya que tenemos que estar sacando todo lo máximo de tejido muerto que pueda quedar ahí para que no queden esporas y no vuelva a empezar de nuevo el proceso, ¿ya? Entonces, en este caso, es importante ese proceso de debridación. Ya, no se olviden. Eso sería en el anthrax cutáneo. ¿Alguna pregunta sobre este anthrax? Veremos ahora, entonces, el anthrax pulmonar. Bien. El anthrax pulmonar se va a producir al inhalar la espora. ¿Ya? Entonces, acuérdense lo que les mencioné un ratito de cómo se forma la espora. No se forma en el aire, Katia. La espora se forma por lo que les mostré hace rato. Cuando la bacteria se reproduce, una de ellas se puede convertir en espora. Entonces, la misma bacteria, la espora. En este caso, no se olviden que esta bacteria vive en el intestino de la vaca, ¿no? Entonces, la vaca, cuando defeca, sale en sus heces y ahí en ese piso, en ese suelo, está la espora. Ahora, como las vacas suelen defecar por donde caminan, entonces las zonas ganaderas, ¿no? Por donde están caminando las vacas, sus caminos, ya en su suelo va a haber muchas esporas de esto, ¿ya? Entonces, si levantamos ese polvo, ¿no? Puede ser cuando las vacas caminan en grandes cantidades por ese punto, ¿no? Entonces, ese polvo se va a levantar, ¿no ven? No se olviden que había esporas ahí. Entonces, esas esporas se levantarán al aire y si el paciente respira ese aire, pudiese entrarles una espora que haría pulmón. Por eso, el anthrax pulmonar es mucho más difícil que ocurra. El cutáneo es común, el gamé pulmonar es raro, pero se suele ver principalmente en personas que se dedican al traslado de ganado,
ya que usan las mismas rutas, ¿no? Y al caminar por esa zona, pues va levantando el polvo, ¿ya? Ahora, los ganaderos, por si acaso, en cualquier parte del planeta, saben esto. Por eso van a ver que no importa si es un ganadero de Bolivia, Brasil, Estados Unidos o donde sea, van a ver que siempre tienen su pañuelito, ¿no? Se ponen acá porque ellos saben que pueden enfermar. Ese pañuelito no les protege al 100%, pero como decimos siempre, algo es algo. Ya, de todas maneras, ya generalmente este tipo de personas son las que enferman de anthrax pulmonar. Por lo tanto, no es frecuente verlo, es raro. Ya, ahora, cuando esta bacteria entra al pulmón, ya va a empezar a destrozar pulmón, igual como lo que han visto, esa úlcera en la piel, igualito en pulmón. Por lo tanto, suele producir una bronconeumonía severa, intensa, con fiebre, tos productiva, incluso a veces esa flema, porque cuando dice productiva, significa que produce flema, ya suele ser no solamente amarillenta, sino incluso puede venir con sangre, ¿ya? Hay intenso dolor torácico de la zona afectada, ¿ya? Y va a tener dificultad respiratoria o el daño a nivel de pulmón, ¿no? Entonces, eso es el proceso. Muchas veces es difícil de diagnosticarlo y se puede confundir con muchas enfermedades como tuberculosis o cáncer, etc. ¿Ya? Si conseguimos diagnosticarlo, que eso sería viendo la bacteria en la flema, ya se empieza el tratamiento con penicilinas o cefalosporinas, las mismas que vimos que se usa para el cutáneo. Con eso mismo empezaríamos el tratamiento. Y obviamente el paciente mejoraría. Pero el problema es que no se olviden que tiene esporas, que van a sobrevivir al antibiótico. Y a pulmón no podemos hacer como la piel de entrar y sacar todo el tejido muerto. Entonces no lo vamos a poder hacer, vamos a dejar que el mismo cuerpo se absorba. Pero eso significa que pudiesen sobrevivir esporas. ¿Ya? Y eso significa que se pudiese reactivar de nuevo el proceso patológico. ¿Ya? En otras palabras, curar de anthrax pulmonar es muy, muy difícil. La mayoría de las personas suelen fallecer. ¿Ya? Incluso muchos fallecen en el primer ataque nomás. Por ese motivo, este anthrax pulmonar, o sea, esta espora, esta bacteria que estamos hablando, la suelen usar como arma biológica. Es un arma biológica el anthrax. Lo van a escuchar hablar, a menos si se acuerdan de las historias después de las Torres Gemelas en Estados Unidos, había escuchado hablar que les llevaban cartas con un polvo blanco, pues sucede que era anthrax esto. ¿Ya? Claro que mientras no lo respiren, no era peligroso. ¿Ya? Pero ese es justamente el problema. ¿Ya? Bien. ¿Alguna pregunta sobre el anthrax? ¿Ya sea el pulmonar o el otro? ¿Preguntas? Lo que se está refiriendo sobre la espora es una bacteria, un anthrax. La espora es una forma de las bacterias, no es solamente el anthrax. Muchas bacterias hacen lo mismo. Es como una semilla, si tú quieres. ¿Ya? Es una bacteria protegida con una capa de sustancias químicas. No es el anthrax. La espora es la forma de la bacteria. El anthrax es la enfermedad. Tiene que acostumbrarse a diferenciar el agente etiológico de la enfermedad. Una cosa es quién la causa y otra cosa es la enfermedad. ¿Ya? Por ejemplo, el virus que ahorita está de moda, todo el mundo le llama COVID-19, ¿no ven? Pero ese COVID-19 es la enfermedad, no es el virus. El virus no se llama así, el virus se llama SARS-CoV-2. Entonces, lo mismo es en el SIDA, todo el mundo confunde. VIH es el virus, no es la enfermedad. La enfermedad se llama SIDA. Entonces, lo mismo es acá. El agente infeccioso es la espora del anthrax, del Bacillus anthracis, y la enfermedad se llama anthrax. Entonces, son dos cosas diferentes, ¿ya? Lo mismo en el anterior. Bacillus cereus era el que producía la enfermedad y la enfermedad era la intoxicación alimentaria, ¿ya?
Ya, entonces sí, la espora es la forma de una bacteria y la enfermedad de la bacteria se le llama antrax. En este caso, sí. Ok, gracias. ¿Ya? Bueno, la siguiente bacteria que vamos a ver es el Clostridium perfringens. ¿Ya? Entonces, el Clostridium perfringens es una bacteria que, en primer lugar, es anaeróbica obligatoria. ¿Ya? ¿Qué significa eso de anaeróbica obligatoria? ¿Ya? Significa que no le gusta el oxígeno. ¿Ya? Entonces, esta bacteria le gusta vivir donde no hay oxígeno, ya que el oxígeno la va a matar. Entonces, no le gusta el oxígeno. Eso ténganlo en cuenta. ¿Ya? ¿Dónde vive? En lugares donde no hay oxígeno. Por ejemplo, barros podridos, ¿ya? Agua podrida, ¿ya? Y cuerpos en descomposición, ¿ya? Esta bacteria, el Clostridium perfringens, es la bacteria de la putrefacción, ¿ya? Vive en cuerpos muertos. No se olviden, en el agua podrida, donde no hay oxígeno, en el barro negro, donde no hay oxígeno. E interesantemente, también vive en nuestro intestino. Hay en el intestino, en medio de las heces, donde también no hay oxígeno. ¿Ya? El hecho de que nuestro intestino esté vivo y tenga oxígeno hace que esta bacteria no nos ataque, pero está ahí. Acuérdense que no le gusta el oxígeno. Si ustedes entienden eso, van a entender el comportamiento de esta bacteria. ¿Ya? Entonces está viviendo ahí en el intestino, en medio de los restos alimenticios que nosotros tenemos ahí y en las heces, ¿ya? No, pero no nos ataca porque el intestino está vivo y el intestino vivo tiene oxígeno. ¿Ya? Sin embargo, si su cuerpo muere, al momento de morir ya no hay oxígeno y entonces la bacteria empieza a atacar a los intestinos y a todo el cuerpo. Y esta es la bacteria que nos ataca cuando estamos muertos. Es la que empieza a hacer que la barriga se hinche, se angustia con eso, un cadáver, ya que esta bacteria, conforme va haciendo la putrefacción, produce un gas, ya que es justamente ese gas que tiene ese olor a muerto que le decimos, ya es producido por esta bacteria. Entonces, está ahí esta bacteria. Pero no va a causar daño estando ahí, ¿ya? Entonces, lo primero. Después vamos a ver cómo nos ataca. También puede producir esporas y produce exotoxinas, que estas en realidad son las que nos causan daño. Las exotoxinas. No es la bacteria directamente, sino su toxina. ¿Ya? Ahora, como decía hace rato, vive en el intestino del ser humano y otros animales. Es más, por si acaso, mientras está ahí, nuestro intestino está vivo, esta bacteria nos ayuda, ya que ayuda a procesar ciertos tipos de alimentos. ¿Ya? También se puede encontrar en aguas negras, vasos negros y restos en putrefacción, lo que les decía. ¿Ya? Bien, entonces... ¿Cómo se llama la bacteria de la que está hablando? Disculpe, profe. Ahí arriba está. Clostridium perfringens. Ahí está. Clostridium. Ah, ya. Ese es su nombre. Bien, Clostridium perfringens. Bien. Bueno, entonces, para que esta bacteria nos ataque, tiene que pasar una de dos cosas. La primera es cuando nos intoxicamos, porque puede producir intoxicación. Eso ocurre cuando la bacteria cae en algún alimento que se puede podrir, alguna carne, ya puede ser carne de vaca, pollo, cualquiera, ¿no? Y en esa carne ya la bacteria va a empezar a desarrollarse. Si yo me consumo esa carne, me voy a meter grandes cantidades de su toxina, que serían las que me causen daño. Esa es la primera forma. La siguiente forma es que yo tenga en mi cuerpo un tejido muerto. Acuérdense que ataca tejidos muertos. Y a veces cuando hacemos heridas, lesiones, ese lugar puede tener tejido muerto. ¿Ya? Si esta bacteria cae en ese tejido muerto,
¿ya? Entonces puede empezar a desarrollarse. No os causaría ningún daño si nuestra herida no tuviese tejido muerto, porque el tejido vivo ya tiene oxígeno, y acuérdense que he dicho que no le gusta el oxígeno. Entonces la única forma que me ataque es que yo tenga un tejido muerto, y el tejido muerto pues es un tejido sin oxígeno, ¿ya? Entonces, si yo me hago una herida y queda un retacito de piel ahí muerto que yo no lo saqué, y para colmo esta bacteria cae ahí, porque también no es que ocurra de por sí, tiene que caer la bacteria en ese tejido muerto, y esta bacteria va a empezar a desarrollarse en ese tejido muerto y producirá la otra forma, que es la gangrena. Entonces, esta bacteria puede producir dos enfermedades: intoxicación alimentaria, que es cuando ingerimos carne contaminada por esta bacteria que ha producido toxina, y la otra es que caiga en un tejido muerto y empieza a desarrollarse produciendo la gangrena, ¿ya? Que, bueno, por el tiempo ya no me da para hablar hoy de eso, lo vamos a hablar mañana empezando la clase. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Preguntas? En cuanto a lo que se ha preguntado de entrada del video de ayer de la parte 1, ya voy a revisarlo ahorita que ha terminado de procesarse, ya, y dependiendo si está bien ya, lo voy a subir, ya, así que no se preocupe, solamente he tenido un problemita con ese video, ya, y los de hoy día obviamente que no hemos tenido problemas con la red, seguro van a estar bien, ya. Profe, sobre el proyecto, ¿tenemos hasta mañana jueves presentarlo? Sí, esta mañana tienen. Más bien vayan presentando. Ya varios ya me han presentado y ya los he revisado y ya están listos. Ya muchos todavía falta hacer correcciones que les he devuelto, y hay algunos que ni siquiera me han mandado un borrador, así que no sé cómo llegará. ¿Ya? Entonces, lo que han estado haciendo, mandándome borradores, yo les he estado diciendo, está bien, mal, han estado corrigiendo y ya están terminados. ¿Ya? Así que, bueno. O sea, no es necesario enviarle terminado. Se puede enviar los borradores tenían que haberme mandado desde ya, desde la semana pasada, para que yo vaya revisando. De mañana, si me mandan hoy día un borrador para mañana, ya estamos sobre tiempo. Ya tendrían que mandarme limpio. Así que tienen esta mañana para mandarme ya el limpio, ya no el borrador. Ya está terminado. Si no me han estado mandando borradores, yo creo que es porque lo han entendido también, que me lo van a presentar bien hecho. ¿Ya? Así que tienen esta mañana, no se olviden. Liliana, ¿estabas preguntando? Bueno, si los cuestionarios les sale ver puntuación, es porque ya está enviado. No necesitan ya volverlo a enviar. ¿No? Simplemente de repente le está avisando algo porque ustedes no le han puesto marcar como completar. ¿Ya?